Ya. Entonces, pueden comenzar, yo se los voy poniendo. ¿Ya? Ya, licenciada. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 1. Los integrantes de este grupo son Erika Odonto Vilca, Gina Rúa y Ariana Escalante Morales, mi persona. Vamos a exponer sobre las 5 primeras normas generales de auditoría gubernamental. La primera norma general habla de la competencia. Dice que el auditor gubernamental o el grupo de auditores que componen este rubro de las empresas gubernamentales deben tener la suficiente capacidad. ¿A qué se refiere con esto? A que ellos deben estar con una capacidad técnica, una experiencia profesional completa para poder lograr los objetivos de las auditorías de las empresas, de estas entidades, las empresas gubernamentales. El segundo punto nos dice que la organización debe asignar los recursos necesarios para contar con profesionales con conocimiento. Es decir, que las entidades públicas no deben de codearle o tacañarle, por así decirlo, en el tema de la contratación de este tipo de personal, porque deben contratar profesionales, como ya dijimos, lo suficientemente capacitados, con toda la experiencia para poder alcanzar los objetivos propuestos en la entidad, o sea, realizar una buena auditoría. En el punto 3 nos dice, el equipo de auditoría debe poseer los conocimientos necesarios en tanto los métodos y las técnicas que se aplican en este tipo de empresas. Es decir, los auditores que trabajan en las entidades públicas, en entes gubernamentales, deben ellos tener la experiencia, el conocimiento, conocer los métodos y las técnicas que se aplican en estas entidades para realizar sus trabajos, sus exámenes de auditoría. En el punto 4 nos dice que debe haber un programa de capacitación continua. La organización debe diseñar un programa de educación y capacitación continua, porque un profesional mejor capacitado es un profesional que va a ser más eficiente y más eficaz con su trabajo, pues, ¿no? Después, en el otro punto dice que se debe diseñar un programa en el que asegure que todos los auditores que trabajan en esta entidad pública participen en la ejecución de las auditorías. También ellos deben sustentar con documentación que respalde el cumplimiento de la capacitación que se les exige de manera permanente. Es decir, si ellos dicen, qué sé yo, estamos realizando una capacitación de 2 horas por día, ellos deben tener la respectiva documentación que respalde que sí están pasando 2 horas de capacitación diaria. Luego, en el último punto tenemos que el auditor, para poder trabajar en una entidad gubernamental o una entidad pública, debe tener un título en provisión nacional, es decir, que su título debe estar reconocido en toda Bolivia. La segunda norma, por favor, Lice. Ya, la segunda norma general nos habla de la independencia. En el primer punto nos dice que todo auditor gubernamental debe estar libre de impedimentos y prejuicios que comprometan su imparcialidad y objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los auditores, al momento de realizar una auditoría, ellos deben ser completamente imparciales. No debe haber ningún motivo o razón por la cual ellos se vea afectado su opinión, su recomendación, su juicio. Más adelante vamos a hablar de los motivos por los cuales se puede vulnerar su imparcialidad. En el segundo punto nos dice que se debe preservar la objetividad en los hechos y la imparcialidad en la opinión y la conclusión y las recomendaciones. Es lo que les mencionaba. Deben ser objetivos al momento de revisar los hechos de su auditoría y deben mantener su imparcialidad al momento de ellos dar sus opiniones, sus conclusiones y sus recomendaciones. En el tercer punto dice que no solo los auditores deben de ser independientes, o sea, no solo es decir, agarro y soy un auditor independiente y listo, sino que también deben tener la actitud de ser independiente y deben tener la apariencia de independencia. ¿Por qué? Porque si no, las terceras personas comienzan a cuestionar su juicio y esto genera que se dé
una desconfianza pública en general, porque dicen, qué sé yo, este auditor no se comprometió en esta auditoría, no sé, recibió dinero, no. Ellos tienen que demostrar que son independientes a todas estas situaciones. En el otro punto dice, esto es lo que les mencionaba. Aquí vamos a ver los impedimentos que vulneran la independencia del auditor gubernamental. Entre estos puntos tenemos las relaciones de todo tipo, relaciones profesionales, amorosas, relaciones familiares, profesionales, relaciones de cualquier tipo vulneran la independencia del auditor. También los favores y prejuicios, qué sé yo, hay un auditor que le hizo un favor a la empresa, no sé, al municipio de Cotoca, digamos, porque le arregló su auditoría. No pueden haber estos temas de favores y prejuicios dentro de las auditorías. Otro punto es el desempeño previo. A veces los auditores toman, como mencionaba la licenciada el día de ayer, toman en cuenta anteriores auditorías para ver el tiempo en el que realizan ciertos trabajos. En incurre desempeños anteriores. Digamos, un auditor agarra y mira, pucha, hice una auditoría, la anterior auditoría la hice en 3 meses, pero qué sé yo, esta es más larga, pero no quiero pasar los 3 meses. Entonces ahí viene el tema que afecta su imparcialidad, porque si tengo que cumplir esos 3 meses, pero debo ser más específico en esta auditoría, más complicada, entonces no debería afectar el desempeño anterior en esta nueva auditoría. Después los intereses. Los intereses son los intereses comerciales, los intereses profesionales, eso. Y por último, lo que mencionábamos, los parentescos. Qué sé yo, mi primo trabaja en el municipio de Cotoca y yo le estoy diciendo la auditoría. No porque mi primo es el gerente y hizo mal una cosa, yo agarro y lo corrijo. No deberían haber este tipo de situaciones dentro de las auditorías gubernamentales. Y por último, los auditores gubernamentales para todo el tiempo demostrar, por así decir, que son independientes, deben suscribir una declaración de independencia. Esta declaración de independencia es emitida por la Contraloría General del Estado y esta se hace anualmente cada 15 de febrero. Es al momento de asumir su cargo. Esta declaración de independencia también es remitida a la máxima autoridad ejecutiva, a la entidad auditada y a las mismas, a la instancia de la Contraloría General del Estado, a esas 3 partes. Hasta ahí mi participación, Lice. Muy bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La tercera, estoy en la calle, no puedo hablar. La tercera norma general es la ética. Es el ejercicio de funciones que el auditor gubernamental debe registrarse por el Código de Ética. El auditor gubernamental también está emitido por Contraloría General del Estado, que se encarga de fiscalizar todos los roles de las instituciones públicas. La cuarta norma general es la diligencia profesional. El primer punto se debe ejercer debido a cuidado de diligencia de profesionales en la planificación y ejecución y comunicación de los resultados de exámenes. El se encarga de revisar para que las actividades laborales de la auditoría sea correspondiente, para que no tenga errores a futuro, para no ser, como dicen, en este caso hay varias instituciones públicas que se ha sometido que congelamiento de cuentas por mal manejo de fondos. También está el otro punto, el ejercicio debido al cuidado de la diligencia profesional también requiere revisión crítica de cada supervisión, que siempre la Contraloría General del Estado manda un fiscalizador para ver
que todas las documentaciones estén en orden y así para que puedan ver si hay una falla en las instituciones públicas. Siguiente, Lice. La quinta norma general es el control de calidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Yo voy a continuar con la quinta norma general de control. ¿Ya? Va a disculpar, es que estoy en el micro. Estoy saliendo de mi trabajo. ¿Ya? Ya. Se trata que la organización de auditoría deben implementar un sistema interno de control de calidad. Lo que quiere decir que este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. El sistema interno de control de calidad razonable, ya sea que la organización ha adoptado y cumple las normas de auditoría gubernamental, se alcanzan los objetivos de auditoría establecidos, se concluya sobre los mismos. En el otro punto tenemos los resultados son obtenidos, ya sean comunicados oportunamente en el otro punto tenemos que se aplique procedimientos de auditoría adecuados. Y por último tenemos que se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo. Gracias, licenciada. Gracias. Listo, entonces hasta ahí hemos visto, están escuchando las normas generales de auditoría gubernamental, ¿no? Que es decir, lo que se debe tener en cuenta al momento de realizar el trabajo dentro de las entidades. Bien, entonces ahora tenemos la segunda parte, lo hacía el grupo 5, no han mandado todavía. Entonces, como está el grupo 2 y 3, veremos las otras normas, entonces, que se complete, después que nos complete el joven. Así no perdemos tiempo. Entonces, ahorita lo que van a escuchar son las normas referentes al trabajo de la UAI, la Unidad de Auditoría Interna. ¿Comenzamos? Buenas noches, licenciada, buenos días. Perdón. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y las normas para el ejercicio de la auditoría interna. En primer lugar, tenemos lo que es el alcance de la auditoría interna, que es la primera norma para el ejercicio de la auditoría interna, y es que los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 1178 y sus decretos reglamentarios. Los integrantes de la unidad de auditoría interna no deben participar en ninguna operación o actividad administrativa, ni examinar operaciones, actividades, unidades organizativas hayan estado involucradas. El alcance de la auditoría interna en las actividades de la unidad de auditoría interna comprenden principalmente las siguientes. A. La evaluación del funcionamiento y la eficacia del proceso del control interno de las actividades y operaciones, la cual realiza la entidad y de las actividades de control incorporado a ello. La evaluación de la eficacia, eficiencia, economía
o efectividad de las operaciones, actividades apropiados para la entidad, la verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales de gestión en función a las políticas definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Otras auditorías, según lo establecido en las normas de auditoría gubernamental, el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de evaluación de la información financiera. La unidad de auditoría interna debe contar siempre con manuales de proceso y procedimientos para el desarrollo de sus actividades. Él o la jefa de lo que es la unidad de auditoría interna será siempre la responsable de la planificación, ejecución y comunicación de los resultados que se hayan obtenido en el cumplimiento de las actividades realizadas. Mi siguiente compañera va a seguir. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Prosiguiendo con mi compañera, mencionaré la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. La segunda norma para el ejercicio de la auditoría interna es que el jefa o jefe de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación de el jefa o jefe de la unidad de auditoría interna o ante el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La declaración debe contener como mínimo en la siguiente pestañita en el inciso A la independencia de la unidad de auditoría interna en la formulación y ejecución de sus actividades. En el inciso B las actividades principales que realiza y los beneficios derivados de las actividades de la unidad de auditoría interna. En el inciso C el apoyo que le brinda la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que le debe prestar el personal de la entidad. En el inciso D el acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a toda información relacionada con los exámenes de auditoría y seguimiento. En el inciso de la responsabilidad de la unidad de auditoría interna por el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y calidad profesional y por la confidencialidad sobre la información obtenida. En el inciso F, el jefe de la unidad de auditoría interna debe cerciorarse que la declaración se difunda a todas las unidades operativas de la entidad. Relaciones interpersonales. La tercera norma para el ejercicio de la auditoría interna es: los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con las personas, con el personal de la entidad. Esto quiere decir que el auditor financiero debe tener aptitudes, habilidades y capacidades técnicas para relacionarse con el personal de la entidad. Los requerimientos de información y la comunicación de resultados efectuados por los auditores internos tienen que ser en forma verbal y por escrito. Deben evidenciar un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan desprestigiar la imagen de la OAI. Más que todo en esto dice que los auditores internos deben tener una evidencia, ¿no? Un respaldo en forma escrita o verbal. Claro que sin comprometer su imparcialidad. Gracias por su atención. Y solamente dice, los auditores aquí no deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 del 1178. Entonces, para que no se queden con la curiosidad, el artículo 15
¿qué dice? Dice, la auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que dice este artículo, y si ustedes la tienen en la ley, ahí abajito habla también de los decretos supremos que se relacionan con esto, porque ahí dice, y sus decretos reglamentarios. Entonces, están ahí, es el decreto supremo 23.215 y el 23.318, ¿ya? Eso es para que no se queden con la duda de cómo es lo que debe hacer sus actividades. Ahí está indicado. Entonces, lo van a leer con calmita. Entonces ahora vamos al grupo número 3, para que no nos tardemos mucho. Grupo 3. Y continúa las otras 3 normas que completa con respecto a las normas relacionadas con la unidad de auditoría interna. Ya, comencemos. ¿Quién va a comenzar? Buenas noches, Licen. ¿Ya? Buenas noches. Ya. Continuando con las normas para el ejercicio de la auditoría interna, los integrantes están en persona: Diana Jesús Velasco, Wendy Lizeth Virgó y Melissa Kimberly Montaño. Como primer punto tenemos lo que es la planificación estratégica y programación de operaciones anual. Esta es la cuarta norma para el ejercicio de la auditoría interna. ¿En qué consiste? En que la jefa de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Como punto número 2, la planificación estratégica de las actividades de auditoría interna tiene como propósito la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su fortalecimiento integral. La programación de actividades de la unidad de auditoría interna se prioriza en función al resultado del análisis de los riesgos relacionados con cada una de ellas. La jefa de la unidad de auditoría interna será responsable de la elaboración técnica de la planificación estratégica y del programa de operaciones anual, así como de su ejecución, evaluación y control. También la jefa de la unidad de auditoría interna remitirá a la Contraloría General del Estado para su evaluación el plan estratégico y el programa de operaciones anual hasta el 30 de septiembre de cada año, previo conocimiento y coordinación con la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. El programa de operaciones incluirá básicamente los siguientes aspectos. Como punto número 1, objetivos de la gestión de la unidad de auditoría interna, actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de ellas, fechas previstas de inicio y final para cada actividad, recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de cada actividad, y contar con un cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades. El cumplimiento de las actividades incluidas en el POA es evaluado periódicamente por la jefa de auditoría interna, debiendo comunicar estos resultados a la MAE y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio de forma semestral y hasta el 31 de enero de forma anual.
Si ellos no presentan sus estados financieros, pues tendrán una sanción, en este caso, digamos, como usted nos indicaba, el congelamiento de su cuenta, y si hasta el momento ellos no presentan, tendrán otro tipo de sanción. Un ratito, aquí en este punto 7 no se refiere a lo del estado financiero, se refiere al informe sobre el cumplimiento de las actividades que ha hecho la unidad de auditoría interna. Que veíamos que tiene que ellos hacer un informe cada semestral y anual para ver si han cumplido o no cumplido, ya con las actividades que han puesto ahí en su POA. Ya listo. Gracias. Siguiendo con la exposición, en la quinta norma tenemos lo que es la planificación, la supervisión y evidencias de la auditoría. Esta norma para el ejercicio de auditoría interna se trata sobre todo de la planificación, supervisión y acumulación de evidencia. Debe realizarse conforme a las normas de auditoría gubernamental específicas. En el punto 2 tenemos que los auditores internos, cuando ejecutan los exámenes de confiabilidad de registro y estado financiero, deben aplicar las normas de auditoría financiera que están en las 220, que indica que es la planificación, la supervisión, el control interno, la evidencia y la comunicación de resultados. En el punto número 3 tenemos lo que es la evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de control incorporados a ello, así como el grado de cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas. Deberán sujetarse a las normas de auditorías operacionales 230 en lo que sea aplicable, que igual tendrían que ser planificadas, supervisadas, que vayan al control interno, que tengan evidencia y comunicación de resultados. En el punto número 4 nos indica que es importante la planificación para que se tomen en cuenta los resultados de auditorías previas practicadas por la Contraloría General del Estado, el ente tutor, la unidad de auditoría interna de mancomunidades, firmas privadas de auditoría, profesionales independientes, así como la propia unidad de auditoría interna de la identidad. Perdón, aquí quiere decir que cuando hacemos la planificación, es decir, el POA, hay que tomar en cuenta resultados de auditorías anteriores, ¿ya? Para que quede claro. Sí. ¿Seguimos? Bueno, esta parte tenía que exponer mi compañera Melissa, pero creo que su internet está mal, dice. Lo voy a exponer. Bueno, continuando con la sexta norma para el ejercicio de la auditoría interna, es la comunicación de resultados que debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Como punto número 2, la jefa de unidad de auditoría interna es responsable de la remisión de los informes de auditoría inmediatamente después de concluidos y en forma simultánea. Esto quiere decir que todo lo que se ha trabajado en el transcurso del tiempo, ella será responsable de lo que se elaboró. Siguiendo con el punto número 3, los informes de auditoría interna deben ser suscritos por la jefa de unidad de auditoría, señalando el número de registro otorgado por la Contraloría General del Estado. Siguiente. La jefa de la unidad de auditoría debe informar oportunamente en forma escrita a la MAE de la entidad sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la entidad o se originen por desvío significativo al control interno de la entidad. El informe del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros
y estados financieros se debe ajustar a la norma de auditoría financiera 225. Todos los informes en forma previa a su emisión deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas. Todos los informes igual de auditoría y seguimientos deben incluir los comentarios o aclaraciones de los servidores públicos responsables de los sectores auditados con relación a los resultados obtenidos por la unidad de auditoría interna. Bueno, eso sería, licenciada. Bien. Lo que indica aquí hasta ahora con respecto al trabajo de auditoría interna es que cuando ya se trate de emitir informe, de realizar el trabajo, la unidad de auditoría interna debe tomar en cuenta las normas específicas para el trabajo que está haciendo. Es decir, si está revisando estados financieros, debe ver las normas de auditoría gubernamental para auditoría financiera. Si está haciendo una revisión de procesos, debe ver para la parte de operacional. Depende del tipo de auditoría que haga, tiene que basarse en cada norma respectiva. Eso es lo que dice. Está claro, ¿no ves? Muy bien. Entonces, el grupo 4. Después ya vemos el 5. Aunque un ratito creo que podemos hacer el 5 para concluir lo que... No lo había visto al 5, perdón. Era la continuación de las normas generales de auditoría gubernamental. Entonces aquí sí que son las que abarcan el trabajo en general, digamos, ¿no? Ya las otras son las específicas. ¿Ya está el grupo 5? Muy bien, jóvenes, han trabajado. Sí, Ya, comienza entonces. ¿Quién va a comenzar? Mi compañero, parece que está mal su internet. Ya. Buenas noches. Ya, pero yo vi licenciada. explicando. Ah, ya. Perdón. Buenas noches, licenciada. Vamos siguiendo con la exposición. Ya. Voy a explicar un poco acerca sobre el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables a las obligaciones contractuales. Como secta norma general, tenemos que el auditor gubernamental debe tener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables. Y estas tienen que resultar significativas, ¿no?, para que el logro de los objetivos de una buena auditoría. También el auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables al sujeto y objeto de una auditoría, para diseñar el examen de tal forma que le permita obtener la seguridad suficiente acerca del cumplimiento y ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales. Siguiente, por favor. El auditor gubernamental debe comprender también el control interno relacionado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. También el auditor gubernamental puede requerir el apoyo legal para identificar el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, ¿no? También debe diseñar las pruebas de cumplimiento de las dichas disposiciones. También tiene que
evaluar los resultados de esas pruebas que se presentan. Otro punto importante también sería el relevamiento de información como séptima norma general. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efecto de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operación anual, según corresponda. Otro punto a tomar en cuenta es el relevamiento de información general. Consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y operaciones realizadas de una entidad, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y naturaleza de sus operaciones. Otro punto también sería el relevamiento de información específica. Consiste en la recopilación y evaluación de información con el fin de tener una apreciación preliminar del área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o proceso objeto de la auditoría. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar de la octava norma general, que es la ejecución. La ejecución es cualquier sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada. Debe acompañarse con la evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. ¿Qué es la ejecución? La ejecución debe estar ceñida por las normas de auditoría gubernamental específica. También existen las limitaciones de procedimiento de auditoría. Deben ser ejecutadas y documentadas para el relevamiento de la situación de su informe. Después yo le voy a hablar de la novena norma también, que este es el seguimiento. El seguimiento significa que la Contraloría General del Estado y las unidades de la auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su informe. Además de las unidades de las auditorías internas, deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y los profesionales independientes. ¿Esto qué significa? Que los cumplimientos, cuando es cumplida, esto significa que la motivación, la recomendación fueron anuladas o minimizadas para que sus efectos no se repitan y los procesos se pongan en práctica. Cuando no es cumplida, ninguna acción o efecto de las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada por las entidades. ¿Esto qué significa? Bueno, dentro de una empresa siempre hay manual de funciones y hay personal que no cumple las funciones, entonces el auditor tiene que verificar eso, que se cumplan. En caso de no cumplir las recomendaciones, esto debe ser recomendada, ¿no? Y cuando no se aplica, son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones
imposible de cumplimiento. ¿Qué más puedo hablar? Como resultado del seguimiento se emitirá un informe que debe contener como mínimo los siguientes antecedentes, que tiene que ser el objeto, el objetivo, el alcance, su resultado y su conclusión, y ahí también el auditor tiene que dar sus recomendaciones. Valga aclarar aquí que aquí cuando habla de seguimiento se refiere a que debe hacer un seguimiento de las recomendaciones que ha dado. O sea, no es que haga recomendaciones y se olvide, sino que después debe ir a las secciones de la entidad donde hizo las recomendaciones y ver que se estén cumpliendo sus recomendaciones. ¿Ya? Ya. Seguimos. Esas son las normas que nos ha tocado, Lisa. Oh, yeah. Aquí ya sigue hablando del seguimiento y dice que cuando se hacen recomendaciones tiene que haber un cronograma de cumplimiento de esas recomendaciones. Entonces, cuando se incumple eso, ya iban a haber indicios de responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, tiene que cumplir el cronograma. ¿No? Y el momento en que los auditores hacen una recomendación, se hace un cronograma. ¿Qué significa? Se ponen fechas máximas a las cuales debería estar. Sí. ¿Ya? Y también aquí indica de que no debe haber más de 2 evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones. Es decir, el auditor puede hacer una evaluación del cumplimiento, digamos, 2 veces al año, nada más, ¿no? Y como les digo, hay sanciones, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces rapidito el cuarto grupo, que sería, que hemos estado hablando de declaración de independencia, entonces ya nos van a decir sus compañeros acá. Bien, jóvenes, han trabajado bien, me gusta. Pensé que me iban a defraudar, no hablaban nada. Entonces, grupo 4, con esto terminamos. Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo 4. Le vamos a explicar sobre la declaración anual de independencia del auditor gubernamental de la unidad de auditoría interna. Ya. En este documento podemos observar que el inciso A se llena identificación del auditor gubernamental. Aquí se pone el nombre completo del auditor, su número de carnet de identidad, dónde fue expedido, la profesión que tiene, el registro de auditor interno gubernamental. Esto solo se llena, solo es para los jefes de la unidad. Después, siguiente, licenciada. Bueno, el inciso B es la declaración que hace el auditor en forma independiente. En el punto 1 tenemos que el auditor tiene que declarar que debe tener lealtad y que no tiene que tener ningún tipo de relación profesional, personal o financiera con la entidad a la que va a auditar. Debe especificar el nombre de la entidad y que tampoco tuvo algún desempeño previo en la ejecución de las actividades u operaciones de la empresa. El punto 2 nos habla que el auditor debe aclarar que no tiene ningún parentesco con algún funcionario de la entidad, excepto los que se van a identificar en el inciso C2, que después le va a explicar mi compañera. Siguiente, licenciada. El punto 3. En el punto 3, el auditor debe declarar que no debe hacer ningún favor ni tener ningún prejuicio con alguno de los funcionarios en el momento de realizar la auditoría o la evaluación a la empresa. Esto quiere decir que el auditor no tiene que tener ningún problema con algún funcionario de la empresa, que no tiene que tener problemas con los grupos que hay, con las áreas o con algún trabajador. El punto 4 nos habla sobre que el auditor
debe comprometerse a informar de forma oportuna y por escrito si tiene algún impedimento o conflicto de interés, sea de tipo personal o profesional, como ser la inhabilitación para ejercer su profesión, problemas familiares, enemistad, odio o resentimiento u otras que afecten la independencia del auditor que no figuren en los incisos C1, 2 y 3 que le van a explicar después. Siguiente, licenciada. El quinto punto nos habla que el auditor tiene que especificar que tendrá acceso a información de distintos aspectos de la entidad. Esto quiere decir que el auditor va a tener información privada, que es de la entidad financiera, de la entidad que va a auditar, y que también no tiene que divulgarlo, que tiene que tener un alto nivel de integridad y confidencialidad, y que no divulgará esa información sin la debida utilización de los dueños de la empresa. Siguiente, licenciada. Esto lo voy a explicar a mi compañera. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Le voy a explicar cómo debe llenar la declaración. En el primer punto vamos a poner las relaciones o intereses que tenga en nivel profesional, personal, financiero, económico. Si es que lo hubiera el cargo en el área que está, su relación de parentesco, en qué entidad pública se trabajó. Siguiente, por favor. En las entidades públicas, áreas de unidades en la que se prestó servicio, ¿en qué área, en qué periodo y qué cargo fue el que ocupó? Siguiente. Asimismo, se adhiere al Código de Ética del Auditor Gubernamental de la Contraloría General del Estado. Se compromete a no aceptar ningún tipo de regalo o favorecer a tercero en mi trabajo realizado. No retardar injustificadamente el trabajo encomendado, no modificar injustificadamente los resultados de auditoría, no recibir influencia externa, informar a la máxima autoridad ejecutiva los resultados emergentes de las auditorías ejecutadas, sin que exista presión o injerencia alguna. Excusarme de participar en actividades cuando no tengo la independencia exigida que pierda en el transcurso. Informar los resultados de mi trabajo y rendir cuentas de mi gestión. Asimismo, acepto de ser comprobada fácilmente la falta de veracidad de cualquier aspecto de la presente declaración, habilitada a la entidad a separarme o inhabilitarme por el trabajo encomendado, contratado, además las consecuencias civiles y penales que ello comprueba determinar. Nos pasamos a la base legal declarando estar familiarizado con las disposiciones legales y reglamentarios para el ejercicio del control gubernamental, especificando las referencias de independencia contenidas en la Ley número 1178 de Administración y Control Gubernamental del Decreto Supremo 718 y las normas generales de auditoría gubernamental aprobadas en la resolución del 27 de agosto del 2012. Firma del auditor gubernamental declarante aclaración su firma. Muy bien. Entonces, firma el jefe de auditoría interna y la máxima autoridad ejecutiva, dando la aclaración de correspondiente firma. Entonces, ya saben, ese es el contenido de una declaración de independencia que tiene carácter de declaración jurada, donde si no se pone correctamente todos los datos, da lugar a sanciones. Bien, jóvenes, ya vamos viendo de a poco la parte legal para poder hacer la parte práctica, ¿no? ¿Se han fijado? Al hacer el POA, estamos cumpliendo con lo que dice la norma para la auditoría interna, ¿no es cierto? Bueno, pues jóvenes, mañana nos vemos a las 19:30 en la universidad entonces, ¿ya?